En lo que concierne a los estatutos de la asociación, como tenemos explicado, los estatutos establecen la normativa interna de la asociación. Por lo tanto, este es el documento más importante que debe ser elaborado a la hora de procederse con la creación de una persona colectiva. Esta norma interna debe regular el objeto y fines de la asociación, su estructura, cómo va a estar organizada internamente, los órganos que van a integrarla, imaginemos como un esqueleto, porque va a ser la estructura que va a sostener el funcionamiento de la asociación. Y el funcionamiento, esto quiere decir qué competencias, qué atribuciones, qué operaciones, qué acciones va a realizar la asociación en su existencia. El Código Civil establece el contenido básico que debe observar el estatuto de una asociación. El artículo 60 señala que los estatutos deben indicar la finalidad de la asociación, su patrimonio, las fuentes de sus recursos y las normas para el manejo o administración de estos. Señala también que los estatutos deben determinar las condiciones de admisión y exclusión de los asociados, los derechos y obligaciones de ellos y las normas relativas a la extinción de la entidad. Como pueden ver de la lectura a este artículo, el Código Civil ya anticipa los conceptos fundamentales que debería contener un estatuto, y son los conceptos que a nivel de la doctrina son también considerados los primordiales, los que deben ser considerados en el estatuto. Entonces, ¿cuáles son los conceptos fundamentales según el Código Civil que debe contener un estatuto? Su finalidad, qué fin tiene la asociación por el cual ha sido creada, el patrimonio, que como hemos explicado en una sesión pasada, es un atributo de la personalidad jurídica, de la persona colectiva, las fuentes de sus recursos, cómo se va a autosostener, y las normas para el manejo o administración de estos recursos. Además, las condiciones de admisión y exclusión de los asociados, los derechos y obligaciones de los asociados y las normas relativas a la extinción de la asociación. Estos son los 7 conceptos que, de acuerdo al Código Civil, deben ser mínimamente considerados en un estatuto. Veamos qué es lo que señala la Ley 351 en cuanto al contenido del estatuto. Señala como primer punto que debe contener la denominación, naturaleza y domicilio. Fíjense que estos 3 conceptos tienen que ver con los atributos de la persona colectiva. La denominación en lo que corresponde al nombre y que el Código Civil lo tiene identificado como un atributo, como un artículo separado de la Constitución del Estatuto. ¿Y por qué? O de la elaboración del Estatuto. Porque una persona colectiva no puede nacer a la vida sin una denominación. Está por demás exigir en el contenido del Estatuto. Pero bueno, así está concebido en la Ley 351. Cuando hablamos de naturaleza, hablamos de la naturaleza definida por la Ley 351 a tiempo de distinguir las categorías jurídicas que están alcanzadas por esta norma. Esto quiere decir las organizaciones no gubernamentales, las entidades civiles, las organizaciones sociales y las fundaciones. Por lo tanto, a tiempo de generar el estatuto, debemos tener en mente que debe establecerse de manera expresa la definición de la naturaleza jurídica que establece la Ley 351 cuando estamos dando nacimiento a una ONG o a una entidad civil a nivel nacional y en el caso departamental a una asociación. Y el domicilio. En este punto va como una recomendación que a tiempo de señalar el domicilio, que debe ser además específico porque así lo exige la autoridad, se establezca expresamente en ese artículo que en caso de cambio de domicilio no será necesario la modificación de estatutos.
Esto es muy importante porque, por lo general, el domicilio que inicialmente referido a tiempo de su constitución es modificado cuando inicia sus actividades. Y la primera dificultad que uno tiene que lidiar es con la administración tributaria, cuando deba generar el NIT, el número de identificación tributaria, porque la administración tributaria se basará en la escritura de constitución, en este caso el testimonio, que otorga el Ministerio de la Presidencia, y si ese domicilio no coincide con el que efectivamente está, en el que efectivamente se encuentra la entidad civil o la ONG, pues tendremos problemas de inscripción. Por lo tanto, eso va como una recomendación mientras vamos revisando qué es lo que tiene que contener el estatuto. Luego debe contener objeto y fines, especificando el accionar y las operaciones. Es una exigencia similar a la del Código Civil, pero además añade la obligación de especificar el accionar y las operaciones. Debe regularse los miembros o asociados, sus derechos y obligaciones. Debe regularse su organización en cuanto a su estructura interna y atribuciones. Cuando hablamos de estructura interna, nos referimos a la Asamblea General como órgano soberano, al directorio, y por lo general se establece un directorio, y a una dirección ejecutiva, gerencia, comisiones, unidades, ya se verá, dependerá mucho de cómo quiera organizarse la asociación, y esto lo vamos a ver más adelante en detalle. También debe establecerse el patrimonio, de qué está compuesto este patrimonio, que como concepto general hablamos de derechos y obligaciones que contrae la asociación, y su régimen económico, dice la ley. Luego, la misma ley continúa señalando que debe el estatuto referir al régimen interno de admisión y exclusión de los miembros, el régimen disciplinario, y también debe contener el procedimiento para el caso de que se modifiquen los estatutos. Finalmente, el régimen referente a la extinción, disolución y liquidación de la entidad. Bien, ¿qué dice el decreto reglamentario 1597? Este señala, además de lo dispuesto por la ley 351, complementa algunos aspectos, como es el caso del patrimonio, que señala que debe establecerse el régimen económico, fuentes de financiamiento internas y externas, administración de recursos. Sobre esta exigencia se han dado varios cuestionamientos, porque no es posible que deba incluirse en el estatuto, entendido como la norma que da nacimiento a una asociación, y que se espera que esta norma no sea objeto de modificaciones regulares. Es las reglas de juego que esperan los asociados, perdurar por mucho tiempo, porque un buen estatuto supone que, si ha sido bien elaborado, no necesitará de modificaciones en lo posterior. No obstante, esta exigencia de incluir el detalle o la referencia de las fuentes de financiamiento internas y externas refieren a información circunstancial, porque hoy puedo contar con una fuente externa y mañana puede que esta fuente externa finalice porque concluyó el proyecto de financiamiento de cooperación y la asociación ya no tiene como recurso dicho financiamiento. Si hemos establecido de manera detallada en el estatuto este financiamiento externo que hoy ya no está dentro de mi patrimonio como una fuente de ingresos, ¿debo modificar el estatuto? Si no debo modificar el estatuto, ¿por qué entonces lo menciono? Entonces son estas, no sé cómo calificar estas exigencias normativas que van más allá de lo que debería contener un estatuto, si entendemos el concepto de este documento como una carta fundamental, que sus modificaciones deberían ser en casos extraordinarios. Luego señala el reglamento, complementando, que debe incluir el estatuto régimen interno de admisión y exclusión de los miembros,
en el marco de la Constitución Política del Estado y de las leyes y su estatuto. Esta última parte es complementada por el reglamento y entendemos que tiene especial énfasis en la necesidad que, en caso de exclusión de algún asociado, deba garantizarse el debido proceso y el ejercicio de la legítima defensa por parte del miembro o asociado que se halle afectado por alguna decisión unilateral de la asociación que suponga su exclusión, por ejemplo. Lo cual me parece que es pertinente, necesario que se establezca este tipo de previsión normativa para salvaguardar los derechos de los asociados. Luego, continuando con el reglamento, se han establecido a vía de reglamento ciertas condiciones para algunas categorías jurídicas de la asociación. Hablamos de las ONGs. También señala las fundaciones, pero recordemos que la fundación no es una asociación. No obstante, la mencionamos acá porque ambas, tanto ONGs como fundaciones, deben especificar en su estatuto que el alcance de sus actividades estarán orientadas a contribuir al desarrollo económico-social tomando en cuenta los lineamientos establecidos en la planificación nacional, las políticas nacionales y las políticas sectoriales. El principal cuestionamiento a esta inclusión exigida por el decreto reglamentario tiene que ver con justamente el ejercicio de la libertad de asociación, porque este ejercicio no puede hallarse condicionado a incorporar compromisos de cumplimiento a los lineamientos que establezca el Estado a través de su planificación nacional, las políticas nacionales o las políticas sectoriales. La libertad de asociación tiene como única restricción el cumplimiento de fines lícitos. Así establece nuestra Constitución. Por lo tanto, la incorporación de estos condicionamientos restringe, condiciona el ejercicio de la libertad de asociación. Luego establece para efecto de las fundaciones, que lo veremos más adelante, que debe detallarse la afectación de los bienes. En este caso no tenemos observación porque es importante que la fundación tenga expresamente establecida la afectación de los bienes que van a conformar el patrimonio para su constitución. Por lo tanto, nos quedamos con el inciso A, con un cuestionamiento. ¿Por qué tendría la ONG que condicionar su nacimiento, estableciendo en su estatuto su compromiso de cumplir en sus actividades con los lineamientos que establezca el Estado? Continuando con el reglamento, señala para las entidades civiles, recordemos que las entidades civiles entendemos que se tratan de las asociaciones a nivel nacional, pero ello tampoco obsta a que las asociaciones a nivel departamental deban considerar en sus estatutos este mandato, y es que deben especificar en el contenido de su estatuto el alcance de sus actividades orientadas a lograr el beneficio de sus miembros. Es esta última parte la que debe establecerse expresamente en el estatuto cuando hablamos de entidades civiles. En mi criterio, en mi opinión, me parece que está por demás este mandato, porque entendemos que los miembros, los asociados, si conforman una asociación, lo hacen porque entienden que esta asociación es afín a sus intereses y a través de ella van a poder cumplir las necesidades o los requerimientos o los motivos por los que han llevado a este asociado miembro a formar parte de esta asociación. Está por demás que se entienda que la asociación debe cumplir con su finalidad, porque esa es la finalidad que buscan sus asociados, y entendemos que esa búsqueda es para bienestar de ellos, pero bueno, así están nuestras normas. Bueno, ese es el contenido básico del estatuto. Cuando realicen un estatuto deben tomarlo como un glosario, una receta,
y considerar cada uno de estos aspectos que hemos mencionado que deben ser cumplidos de manera expresa para que el estatuto pueda ser aprobado por la entidad competente. Cuando hablamos de la modificación de estatutos, el Código Civil simplemente se refiere a que debe cumplirse el mismo procedimiento que debe cumplirse para el otorgamiento de la personalidad jurídica. No refiere, no regula, no establece ningún lineamiento para la modificación. Esto se establece en el artículo 61. Luego está la Ley 351, que en el mismo sentido que el Código Civil dice que deberá tramitarse la modificación de acuerdo a lo que establezca el estatuto primero y el reglamento interno, y luego de acuerdo a la reglamentación que se establezca para realizar esta modificación, la aprobación de esta modificación ante autoridad competente. Entendemos que esta modificación, este procedimiento de modificación puede ser posible una vez que esta persona colectiva haya nacido a la vida en el marco de la Ley 351. En otras palabras, si hoy por hoy contamos con una asociación todavía que requiere modificar sus estatutos para adecuarse a la Ley 351, no es este el procedimiento, sino que es el procedimiento de adecuación, que lo veremos más adelante. Esto lo pongo ahora como un punto de alerta para que tengan la claridad de que cuando hablamos de la modificación bajo la Ley 351, hablamos de estatutos que ya han sido aprobados por el entonces Ministerio de Autonomías y hoy por el Ministerio de la Presidencia. Lo mismo en el caso del decreto reglamentario, pero aquí yo quería rescatar un tema que está en el decreto reglamentario como colgado en el trámite de modificación, que lo vamos a ver en detalle el trámite en sí mismo más adelante. Y dice así: únicamente procede la modificación de nombre de las personas colectivas que cuentan con personalidad jurídica. Esto quiere decir que ya fue reconocida por el Ministerio de Autonomías o el Ministerio de la Presidencia, cuando se compruebe, dice, la existencia de duplicidad de nombre, prevaleciendo el nombre que tenga mayor antigüedad y según procedimiento establecido en el parágrafo precedente. Fíjense esta situación tan peculiar, por no decir otro término. Ya se anticipa los posibles problemas que podrían darse en la duplicidad de nombre respecto de personas jurídicas que ya existen, ya realizan sus actividades y que por el cambio de la legislación se han visto forzadas a realizar trámite de adecuación o el trámite de modificación. Resulta que si resulta, valga la redundancia, la duplicidad de nombre, entonces dicen que prevalecerá el más antiguo, el nombre más antiguo. Entonces se plantea el problema de aquellas entidades civiles u ONGs que a tiempo de solicitar su reconocimiento con personalidad jurídica, se les sea otorgado ese reconocimiento y resulta que después, porque señala cuando se compruebe, eso quiere decir posteriormente, no sabemos cuándo, existe una duplicidad, deba procederse con la modificación del nombre a través de una modificación de estatutos, porque eso es lo que supone la modificación de nombre y deberá sujetarse esta organización al trámite de modificación. Ahí lo dejo para que lo tomen en cuenta. La propia normativa ya anticipa la posibilidad de que exista duplicidad de nombre por toda esta situación que ha sido creada con la Ley 351 y la necesidad de que las asociaciones de alcance nacional tuvieran que adecuarse a esta nueva normativa. Bueno, en el registro de nombres se presente este problema. Con esto hemos finalizado la primera parte de la Constitución, el contenido de la Constitución de la asociación.
y el caso de modificación. En la próxima sesión hablaremos de los asociados y la estructura de la asociación, para que ustedes tengan una información completa de todo lo que conforma la estructura y el contenido de la asociación. Buenas noches.